Un cordial saludo para todos ustedes y sean muy bienvenidos a esta presentación de nuestro proyecto, realizada por la familia número 4. Este trabajo es titulado MIG Project, realizado en el curso de Cátedra Vallejo, de la docente María Isabel Iñán Chiroque. Los integrantes que vamos a ver a lo largo de esta presentación son Antonella Pintado, Romario Miguel, Alison Cristina, Rosa Esmeralda, Iván, Jean-Pierre, Jason Orlando y quien les habla, Marilyn Radi. En nuestro proyecto se nos asignó temas como la biografía de César Vallejo, el cuento El Unigénito y el poema Los Nueve Monstruos. Así que nosotros hemos decidido trabajar en pequeños grupos, lo que nos permite abordar de manera más eficiente los diferentes temas que se nos ha asignado. Este método promueve la colaboración y el intercambio de ideas, que son aspectos claves para profundizar en cada tema. Al unirnos en grupos, cada miembro podrá contribuir con sus propias perspectivas y habilidades, enriqueciendo así el aprendizaje colectivo. Además, esta dinámica facilita la distribución de tareas y crea un ambiente que proporciona el diálogo y la creatividad, permitiendo que cada grupo aborde sus temas con seriedad y originalidad. Con esta estructura buscamos llevar a cabo un análisis completo y un desarrollo integral de todos los aspectos del proyecto, asegurando que se consideren diversas opiniones y el resultado final refleje nuestro compromiso y esfuerzo en conjunto. A continuación explicaré el marco teórico. Lo que nosotros hicimos primeramente es dar una breve introducción de nuestro tema correspondientemente. Por ejemplo, en mi caso me tocó la ficha 2, que es dar la apreciación psicológica del cuento El Unigénito. Primero dimos como que una breve descripción de lo que era el cuento, lo que entendíamos, y luego citamos a los autores con sus respectivos años. Luego de ello, de dar todo el análisis, se dio como que una breve conclusión del tema. Yo voy a hablar sobre el poema Mi amada César Vallejo. Como tema principal es el amor apasionado y devoto hacia su amada. Vallejo siempre expresa con gran intensidad y sinceridad la captura de esencia de amor de este poema, ¿no? De un amor verdadero. Asimismo, este poema compone versos libres y una característica común que era en todas las obras de César Vallejo. Esta libertad estructural le permite explorar una de sus emociones, sin las restricciones métricas y rimas tradicionales. Asimismo, esta obra es una expresión lírica que expresa un amor profundo y devoto. En valoración, la profundidad temática, la obra aborda temas universales como la lucha interna y la búsqueda de identidad con cada monstruo, sensibilizando aspectos de la condición humana. En construcción de personajes, los personajes están elaborados con detalle, permitiendo al lector identificarse con sus dilemas emocionales, lo que fomenta una conexión profunda. Estilo narrativo. La prosa es evocadora y rica en simbolismo, creando un ambiente reflexivo que enriquece la experiencia de la lectura. Relevancia social. La obra trata de temas con alientación y la búsqueda de aceptación, lo que la hace relevante para diversas generaciones. Guión del cuento El Unigénito. Seguidamente iniciamos con la creación de nuestro guión para la adaptación teatral del Unigénito de César Vallejo, con un propósito de explorar y transmitir de manera fiel la riqueza literaria y emocional de esta obra maestra. Nos enfocamos también en resaltar los temas universales, como el amor no correspondido y la tragedia humana, así también como capturar el simbolismo profundo de Vallejo, dividiéndolo en tres partes, como en escena 1, escena 2 y escena 3. Presentación del cuento El Unigénito. ¿Por qué realizamos la siguiente teatralización?
Como parte del desarrollo de nuestro proyecto, nuestro equipo decidió teatralizar este cuento para poder capturar la esencia de una de las obras más destacadas de Vallejo, resaltando su arte, su pasión y su profundo simbolismo. Nos basamos también en uno de los aspectos más importantes, tanto de su vida personal. Esta versión es más concisa y clara. Nos enfocamos en los elementos claves que se quieren destacar, tanto como la obra de Vallejo, su arte y su pasión, así también como un aspecto significativo de su vida, que influyó en su escritura. Teatralización del cuento El unigénito. Finalmente, como equipo, hemos logrado la teatralización del cuento, destacando como elemento clave desde la emotiva interpretación de los personajes hasta la ambientación escénica. Nuestro objetivo fue transmitir la intensidad y profundidad de los temas explorados por Vallejo. Cada una de esas escenas fueron preparadas para capturar la esencia del amor y la tragedia, que caracterizan a esta obra literaria. En nuestro proyecto se nos asignó temas como la biografía de César Vallejo, el cuento El unigénito y el poema Los nueve monstruos. Así que nosotros hemos decidido trabajar en pequeños grupos, lo que nos permite abordar de manera más eficiente los diferentes temas que se nos ha asignado. Este método promueve la colaboración y el intercambio de ideas, que son aspectos claves para profundizar en cada tema. Al unirnos en grupos, cada miembro podrá contribuir con sus propias perspectivas y habilidades, enriqueciendo así el aprendizaje colectivo. Además, esta dinámica facilita la distribución de tareas y crea un ambiente que proporciona el diálogo y la creatividad, permitiendo que cada grupo aborde sus temas con seriedad y originalidad. Con esta estructura buscamos llevar a cabo un análisis completo y un desarrollo integral de todos los aspectos del proyecto, asegurando que se consideren diversas opiniones y el resultado final refleje nuestro compromiso y esfuerzo en conjunto. Bueno, lo que nosotros nos hemos basado y hemos confiado es en las normativas APA, que como citar un libro, una revista, una tesis. Y en nuestras fuentes confiables, que fueron Google Académico y MyLove. Después de todo ello, vamos a pasar al análisis literario del cuento. Antes de ello, vamos a brindarle datos generales de este cuento. El título del cuento es El unigénito. El autor es César Abraham Vallejo Mendoza. La escuela literaria al que éste perteneció fue el movimiento de vanguardia literaria latinoamericana. El género literario es poesía. La especie literaria es lírica. El año de publicación fue en el año 1922. Lo que nosotros nos hemos basado y hemos confiado es en las normativas APA, que como citar un libro, una revista, una tesis. Y en nuestras fuentes confiables, que fueron Google Académico y MyLove. Ficha de resumen. Aquí yo daré los detalles que hemos colocado en las fichas para nuestro proyecto. En estas fichas hemos registrado las fuentes APA, los aspectos bibliográficos, el tema designado, subtemas, etc. Cada uno de nosotros se encargó de colocar una parte. Como ven ahí, en la captura de la izquierda. En la otra captura se muestra la portada. Y también capturas en donde hemos recogido la información. En la captura de la izquierda hemos hecho el proceso para obtener el resumen. Hemos creado una ficha especializada para resumir la parte de la vida de César Vallejo. En la otra está la prueba del Turnitin, con 0% de coincidencias. Captura de la izquierda
está el instrumento para evaluar los trabajos. Es una ficha en donde se evalúan si nuestro trabajo cumple con lo requerido. En la captura de la derecha están los párrafos seleccionados. Una captura de los cuentos y novelas, que es de donde extrajimos nuestra obra. Y por último tenemos las referencias, en donde colocamos los enlaces, y las referencias de donde sacamos la información. Personajes. Como personajes principales tenemos en primer lugar a Nérida del Mar. Ella, una dama aristocrática, amada por Marcos Lorenz durante 10 años. No corresponde ni al amor ni a los sentimientos de Lorenz, y finalmente se compromete con Walter Wolk. En segundo lugar tenemos a Marcos Lorenz. Él, un hombre soltero, profundamente enamorado durante estos 10 años de Nérida del Mar, a pesar de ellos nunca haber estado juntos. En tercer lugar tenemos a Walter Wolk, el hombre que se casó con Nérida del Mar. Es descrito como una persona empedernida, con una presencia algo congestionada y de ojos verdes. Ahora también tenemos a los personajes secundarios. En primer lugar tenemos al niño. Él, un niño extremadamente hermoso y melancólico, que aparece al final de la historia. Tiene un encuentro con Walter Wolk, quien queda pasmado y perturbado por la presencia de este niño. 2. El amigo de Marcos Lorenz. Es una persona que conoce bien al señor Lorenz y comparte con él varios momentos, tanto comidas como conversaciones. Muestra un interés de amistad con él. Ahora también tenemos los personajes ocasionales. Al mozo es quien sirve en un bar a Marcos Lorenz y a su amigo. También tenemos al sacerdote, que es quien oficializa la boda de Nérida del Mar y de Walter Wolk. El unigénito, obra de César Vallejo. Como tema principal se habla sobre la denuncia de la injusticia social, ¿no? Y la explotación de los indígenas del Perú. Esta novela aborda las desigualdades y abusos cometidos. ¿De quién? De los terratenienses y autoridades locales contra las comunidades indígenas de nuestro Perú, destacando así el sufrimiento y la resistencia de los pueblos. Asimismo, también en los temas secundarios, uno de los puntos claves es la lucha por la tierra. Es un tema que fue muy recurrente en la obra, es la lucha de los campesinos indígenas por recuperar sus tierras ancestrales, que le han sido arrebatadas por colonos y terratenienses. Y también otro punto que es muy importante es la identidad y el mestizaje, que la obra trata de la cuestión de la identidad cultural y étnica en un país mestizo como Perú. Somos un país muy étnico, y así explorando como los personajes que se relacionan con su herencia indígena y mestiza. Le voy a hablar sobre la interpretación. Los monstruos como metáfora. Los monstruos representan la parte oscura de cada individuo, invitando al lector a confrontar sus propios temores. La dualidad de ser. La narrativa sugiere que todos llevemos adentro tanto luz como oscuridad, explorando esa tensión de que tiene cada personaje. Reflexión sobre la sociedad. A través de las interpretaciones de los personajes, la obra crítica, estructural, sociable y alimentan la alineación y el sufrimiento. El viaje del héroe. Aunque considerados monstruos, los personajes experimentan un proceso de autoconocimiento y de redención, convirtiendo su lucha interna en un camino hacia la aceptación. Después de la teatralización del video, empezamos a compartirlo y a difundirlo por medio de las redes sociales, en este caso por el WhatsApp, ya que es un medio o una aplicación que todos tenemos y es mucho más fácil poder compartirlo con las demás personas, con la finalidad de que puedan observar nuestra elaboración de todo el proceso de elaboración de nuestro proyecto y ver el mensaje y enseñanza que nos dejan las obras de Vallejo. En la parte crítica del video logramos recaudar los 50 comentarios correspondientes, donde cada persona dio una idea
positiva, halagadora y concisa. Esto nos da una idea de lo bien que hicimos nuestro trabajo en la teatralización y el proyecto en general. El unigénito. El autor es César Abraham Vallejo Mendoza. La escuela literaria al que éste perteneció fue el movimiento de vanguardia literaria latinoamericana. El género literario es poesía. La especie literaria es lírica. El año de publicación fue en el año 1922. Biografía de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un destacado poeta, escritor, periodista peruano, considerado una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña localidad en los Andes del Perú. Su vida y educación, pues Vallejo nació en una familia humilde y fue el menor de 11 hermanos. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se involucró en movimientos políticos y sociales, lo que lo influiría en su obra literaria. En 1918 se trasladó a Lima, donde continuó sus estudios y comenzó a relacionarse con el círculo literario de la capital. Obra literaria. Su primera obra poética, Los Heraldos Negros, de 1919, muestra la influencia del modernismo, como también presenta un tono sombrío y una profunda preocupación existencial. Su segunda colección de poesía, Trilce, en 1922, es considerada una de las más innovadoras del siglo XX por su estilo vanguardista, su compleja estructura y su lenguaje experimental. Además de su obra poética, Vallejo escribió ensayos, obras de teatro y novelas. Entre sus obras y prosa destacan Paco Yunque, un cuento que refleja la injusticia social y el abuso del poder, y El Tungsteno, una, una novela que denuncia la explotación de los trabajadores en una mina peruana. Vida en Europa. En 1923, Vallejo viajó a Europa, residiendo principalmente en París. Durante su estancia en Europa vivió en condiciones de pobreza y experimentó el exilio y la persecución política debido a sus ideologías comunistas. Vallejo se relacionó con otros escritores y artistas de la época, y su obra fue influencia por las corrientes literarias europeas. Últimos años y legado. A finales de los años 30, Vallejo escribió Poemas humanos y España. Aparta de mí este cáliz, colecciones que reflejan su preocupación por la condición humana y los conflictos sociales, especialmente la Guerra Civil Española. Murió en París el 15 de abril de 1838, en circunstancias no del todo claras, aunque se atribuye su muerte a complicaciones de salud agravadas por el hambre y la pobreza. Vallejo es recordado como un poeta revolucionario, cuyo trabajo explora temas de sufrimiento humano, injusticia social y la lucha por la dignidad. Su influencia perdura en la literatura contemporánea y es considerado una de las voces fundamentales en la poesía hispanoamericana. Los escenarios. Los escenarios más destacados en el cuento del unigénico son tres. En el primero podemos ver que es en el bar donde Lawrence está con su amigo contándoles sobre su amor que tiene hacia Nérida. En el segundo podemos ver que es la boda de Nérida con Walter, donde Lawrence interrumpe su boda y le da un beso a Nérida. Y en el último es donde Walker se encuentra con el niño, que es el hijo de Nérida y de Lawrence, que es el producto de ese beso. Bien, iniciemos con el resumen de este cuento. Si bien sabemos, El unigénito es un cuento de César Vallejo que explora temas de amor no correspondidos, tragedia y misterio. La historia se centra en Marco Lawrence, un hombre excéntrico y muy sensible, quien ha estado enamorado de Nérida del Mar durante muchos años, 10 años para ser específicos. A pesar de su profundo amor y la expresión de sus sentimientos a través de la poesía, nunca ha podido ser correspondido y se consume en la incertidumbre y en mucho dolor y tristeza.
La tragedia se intensifica cuando Nérida se compromete con Walter Walcott, la persona más fría desatenta en cuanto a romance se refiere, y un hombre de dudosa reputación. Durante la boda de Nérida y Walcott, Marco, en un acto de desesperación, interrumpe la ceremonia para besar a Nérida apasionadamente. Este momento fue presenciado por todos los asistentes a esa ceremonia, quien le tomó de mucha sorpresa aquella acción de parte de Marcos. Esta situación culmina con la muerte súbdita de Marcos. Poco después, Nérida muere debido a una conmoción nerviosa, dejando a todos los presentes en un estado de conmoción y demasiada tristeza. Años después, en un encuentro fortuito en una parada de autobús, un niño melancólico entrega un bastón que se le había caído a Walter Wolcott. Este lo mira y se pregunta quiénes son sus padres. Este encuentro fue lleno de misterio, desencadenando una serie de emociones en Wolcott, pero deja preguntas que respuestas, ya que según Walter Wolcott, este podría ser el hijo de Marco Lorenz y Nerida del Mar. Este es un resumen breve del cuento El Los valores. El respeto. El respeto se ve acá en la obra reflejado en el amigo de Lorenz, que a pesar de todo lo que le contaba Lorenz a él, siempre estuvo con él y lo respetaba. También se observa la honestidad. Esto se ve cuando Lorenz es sincero con sus sentimientos y se le confiesa a Nérida. También se ve la lealtad con su amigo y también hacia la señorita Nérida. Aquí también se ve el amor, que por más que pasó mucho tiempo, muchos años, siempre perduró su amor. También se ve la confianza que tenía con su amigo y entre ambos tenían. También se ve en la obra en el momento en el que el señor Lorenz interrumpe su boda y va hacia Nérida y le roba un beso y también le abraza. Mensaje de la obra El Unigénito. El Unigénito nos deja un mensaje poderoso sobre la crítica a la religión y sus dogmas, la injusticia social, la humanización del dolor y la necesidad de la empatía y la comprensión hacia los más vulnerables.